Comunicate por WhatsApp 299 45 67 347 y si no en nuestro Facebook FMC Comunitaria. El Avispero, información que hace ruido. Raúl, te saluda Maitén Cañicul desde la radio comunitaria de Junín de los Andes. Hola, buenos días Maitén, buenos días a toda la audiencia, ¿cómo estamos? Raúl, queríamos conversar con vos porque estuvimos compartiendo sobre los finales de la semana pasada y también durante el día de ayer acerca de este proyecto para arancelar el hospital público que ha presentado el gobernador de Neuquén. Pero queríamos conversar con vos para que nos cuentes un poco más de qué se trata, vos que estás ahí adentro en la banca del Frente Izquierda de los Trabajadores. Bueno, mira, es un proyecto que es bastante grave y bastante serio, porque en realidad de alguna manera se desempolva una vieja ley que fue sancionada en la época de dictadura militar, en 1982, estando el gobernador Trimarco, un gobernador de facto en la provincia de Neuquén, y ahí se sanciona una ley, entre comillas, que dispone el arancelamiento de la salud pública, partiendo de la base de empezar a cobrarle a las obras sociales, a los que tienen obra social y demás. Incluso en esa ley, bajo la dictadura, tenía dos cláusulas que ponía por un lado, reconocía que el hospital público debía brindar el servicio y después un recupero financiero, pero marcaba claramente en dos artículos la excepcionalidad, digamos, que de quien no las condiciones no tenía que pagar. Ahora este proyecto que presentó el MPN ahora, a pedido del gobernador Gutiérrez, saca los artículos de excepcionalidad y directamente universaliza el cobro de arancel a toda la persona, entre comillas, que pueda pagar. Es decir, para poder acceder a la salud pública, según este proyecto, uno tendría que tener certificado de pobre o certificar de alguna manera que no tiene los ingresos necesarios para hacerse atender. Esto viola flagrantemente el derecho a la salud pública, porque hay que volver al concepto original. La salud es un derecho humano, es un derecho universal, y el Estado tiene la obligación ineludible de brindar salud pública. Entonces, para eso la gente paga los impuestos, para eso hay un presupuesto de salud, etcétera. Ahora, ante el deterioro del sistema público de salud en la provincia de Neuquén, el gobierno quiere, entre comillas, encaminarlo de alguna manera, cobrándole a los pacientes, lo cual nos parece un hecho gravísimo, más en esta época donde hay más de 150.000 despidos a nivel nacional, y en nuestra provincia son miles también los que ha dejado en lo inmediato la parálisis en la industria del petróleo. Entonces nos parece que es un hecho grave y en este momento también agrava más la situación. Raúl, sabés que, bueno, varias cosas. Por un lado, en Junín de los Andes hay un movimiento de vecinos y vecinas que se vienen juntando, que se vienen reuniendo en asambleas y que de hecho se encuentran juntando firmas para poder pedir la emergencia sanitaria, justamente por esta crisis que está viviendo la salud en toda la provincia y que claramente se ve reflejada en la situación que tenemos aquí en el Hospital Público de Junín de los Andes, en una localidad como Junín de los Andes donde todos asistimos al hospital público. Ese es nuestro centro de atención a la salud. Y muchas cosas se dicen, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, hay una negación de reconocer esta crisis que existe en todo el sistema de salud. Y, de hecho, nosotros ayer solemos no consultar mucho el Río Negro, pero cada tanto lo miramos porque queremos ver cuál es ese discurso que hay, ¿no? Y lo que se decía justamente, por eso queríamos conversar con vos, porque, digo, el vecino, la vecina que está escuchando la radio, muchas veces no tiene el acceso o el tiempo de sentarse a leer estos proyectos que llegan ayer a la legislatura. Y entonces lo que está diciendo el MPN, el oficialismo, es que en realidad no es tan así, que en realidad no es que todo el mundo va a tener que pagar la salud, digamos, y por eso nos interesaba conversar con vos para que nos puedas puntualizar sobre algunos aspectos del proyecto. Y porque, te decía, Junín de los Andes tiene la particularidad de que se encuentra en una zona fronteriza. Entonces mucha gente de Chile, no sé, se han hecho partos, intervenciones, digo, también es una ciudad donde el turismo está de paso y entonces hay intervenciones quirúrgicas, un montón de situaciones, y entonces mucha gente incluso pide esta cuestión de que por qué no se le cobra a los extranjeros la salud, que cuando uno se accidenta en Chile, por ejemplo, por decir otro país o el país limítrofe, sí a uno le cobran todo y qué sé yo, digo,
¿Qué cosas dice este proyecto que el oficialismo está saliendo a negar? El oficialismo está diciendo, no, en realidad no es tan así, no es que todo el mundo tiene que pagar. Pero digo, ¿vos nos podés dar alguna especificidad sobre eso para que la gente que no ha leído el proyecto pueda entenderlo? Sí, totalmente. Mira, el artículo 2 del proyecto dice que todos deben, está todo arancelado, todos deben pagar, los que tienen obra social, y amplía ese concepto a los que están en condiciones de pagar. Entonces, eso, ¿quién lo mide? ¿Quién es el juez que determina quién puede pagar y quién no? Es decir, porque en realidad se da vuelta la carga, que en vez de salud pública ya se está hablando de salud arancelada, digamos. Entonces ya se viola un derecho básico como es el derecho a la salud. Entonces acá hay una discusión, un debate que es profundo, que es si la salud es una mercancía, es algo para mercantilizar y se tiene que autofinanciar, experiencias que ya han fracasado rotundamente en el país en toda la época del neoliberalismo, que hablaron de hospitales de autogestión, porque eso fracasó rotundamente, o el hecho de la gratuidad de la salud, que es lo que digamos y defendemos nosotros. En el artículo 2 amplía esto justamente a son que todos los que estén en condiciones de pagar deben pagar. Entonces, ¿quiénes están en condiciones de pagar y quiénes no? Eso va a tener que empezar un peregrinaje por oficina, ventanilla tras ventanilla, y los que tienen la obra social cortada y los que tienen son despedidos y quedan en un limbo sin trabajo momentáneamente o por meses. Es decir, que se abre un universo enorme, pero el concepto básico es el de la gratuidad de la salud. Y en esto el gobierno ha despertado varios demonios, porque justamente empieza hablando de los chilenos, después sigue con los senegaleses, después con los colombianos, después con los bolivianos, y acá en Neuquén empezaron la discusión hasta con la gente de Río Negro, de la provincia de Río Negro. Es decir, empieza una persecución, empieza una discriminación, que la discriminación cuando empieza no termina nunca, digamos, se desatan demonios que terminan siendo terribles a la hora de polarizar en la sociedad un ambiente discriminatorio. La salud es un derecho y el Estado lo tiene que garantizar. Ese es el concepto por el cual peleamos. Pero para no hablar solo desde nuestra banca, digamos, y detrás de un escritorio, nosotros ayer tuvimos una audiencia pública muy importante porque participaron el Sindicato de Profesionales de la Salud, el CIPROSAPUNE, participaron trabajadores, enfermeros, enfermeras, trabajadores de distintos servicios del hospital público de varias localidades, acá de Neuquén, de Centenario, de Plotier. Participó FABEA también, que es la organización de familiares, amigos y enfermos del hospital público, que se atienden en el hospital público, y participó también, que nos pareció importante, la pastoral de migraciones, que ellos tienen que abordar muchas veces temas con inmigrantes, con hermanos de otros lugares acá en nuestro país. Y todos coincidimos que es un atentado gravísimo contra la salud pública, porque yo creo que el vecino, la vecina que por ahí tal vez no entienda hasta, pero cuando se empieza a hablar de privatizar, esto no tiene límite. Ya eso lo vivimos en los 90 y ahora esta ley es una ley de la dictadura militar corregida para mal. Es decir, incluso la ley de la dictadura militar tenía excepciones, es decir, que te obligaban a atender y después ver. Ahora sacaron a propósito esos artículos y lo que dijo el diputado que presentó el proyecto, que lo que quiere es la obligatoriedad del cobro, es decir, presionar a los trabajadores, porque esto también se da, y lo sabemos. Muchas veces uno se va a atender al hospital público y te dice, bueno, ¿cómo tenés la obra ahí cortada? Mira, no te voy a hacer trámites, te atendemos. ¿Qué es lo que corresponde? Un acto humanitario, un acto de derecho, digamos. Contra eso también quiere ir, contra los trabajadores en los hospitales, de alguna manera apretarlo para que ellos acá hay un problema de presupuesto. Claro, eso te iba a decir, tenemos que pagar. Tenemos que pagar. El pueblo tiene que pagar lo que el Estado no está invirtiendo en salud, y no desde ahora, de hace años. En ese sentido te iba a preguntar, Raúl, vos que estás dentro de la legislatura, digamos, porque es increíble cómo estos proyectos que hablan de privatizar el acceso a los derechos humanos básicos esenciales salen tan rápido, y digo, ¿hay algún proyecto que haya ingresado que tenga que ver con justamente discutir sobre el presupuesto que está teniendo la salud en nuestra provincia? Esa discusión justamente es la que vamos a dar nosotros, porque aparte hay un hecho más, y es grave también para que sepa toda la audiencia, que es que mucho del presupuesto de salud, el presupuesto destinado a salud, se desvía
hacia las clínicas privadas. ¿Por qué? Porque el mismo problema que tienen en Junín están acá en el Hospital Castro Rendón, que es el mayor de mayor complejidad en la provincia. Por ejemplo, el acelerador de electrones que atiende casos de oncología, casos de cáncer, no funciona hace 8 meses acá. Entonces se hacen todas derivaciones a clínicas privadas que te cobran cifras millonarias. Entonces yo lo que estamos denunciando también junto con esto es que las clínicas privadas, el gran negocio de la salud, se está haciendo en función del presupuesto de la salud pública. Y en eso pedimos informes. Nosotros vamos a pedir un informe ahora junto con todas las organizaciones de cuánto dinero destinado a la salud pública la están desviando a clínicas privadas por falta de prestaciones de servicios básicos que hay en el sistema público. Eso nos parece que es un gran negociado, porque muchos amigos del poder político, y esto lo sabemos y es público, tienen clínicas privadas. Entonces, hacen las prestaciones paralelas y después el hospital público tiene que financiar a esas clínicas privadas pagándole todos los estudios que debieran hacerse en el hospital público. Entonces, hay una perversidad en todo esto, que es volver a poner las cargas contra el sistema público de salud, beneficiando a las clínicas privadas. Y un elemento más que nos decían ayer los trabajadores y trabajadoras de Ciprosapune, Noemí Alemani, nos decía algo muy importante, que es que si se arancelara todo el hospital, si todo el mundo pagara, y significaría el 7 el 8% del recupero. Es nada. O sea que lo que están haciendo en última instancia es un gran negocio con este proyecto de ley. Raúl, ¿cuál es tu reflexión, digamos, también acerca de qué manera podemos defender la salud pública? Digo, aquí en Junín se han dado pasos muy importantes. Uno de esos pasos es justamente las asambleas, la organización. Pero digo, ¿cuáles son las alternativas que se te vienen a la cabeza en este momento para decir maneras para defender la salud pública y que nos incluya a todos? Digo, no que solo los trabajadores de la salud tengan que salir a defender la salud pública. Digo, ¿de qué manera el vecino o vecina de cada localidad de la provincia puede salir a defender la salud pública? Bueno, muy bien, es pertinente tu pregunta, y justamente esto charlamos ayer con muchas organizaciones que vinieron a esta audiencia pública a hacer un programa de trabajo, digamos, y de acción. Porque nosotros acá en la legislatura obviamente estamos en minoría, entre el poder político del VPN, más su satélite, más gente que por ahí duda y todo, siempre estamos. Pero nuestra fortaleza está en la organización social, por eso felicito enormemente a los trabajadores y trabajadoras que hicieron la asamblea esta en defensa del hospital público y como hacer una convocatoria, porque nosotros el jueves que viene a las 13 horas tenemos nueva comisión y nosotros lo que vamos a hacer es invitar a todas las organizaciones a que presencien el debate por un lado. Entonces, y después lo que acordamos con todas las organizaciones ayer y vamos a hacer público en estos días es que vamos a hacer una jornada provincial el 7 de abril. El 7 de abril es el Día Internacional de la Salud. Es el Día Mundial de la Salud. Entonces, con motivo del Día Mundial de la Salud, queremos hacer manifestaciones en todos los hospitales públicos de la provincia en las que podamos impulsarlo, un abrazo al hospital público en defensa de la salud pública y exigiendo presupuesto que garantice, digamos, todos los servicios. Entonces, tenemos dos cuestiones importantes, pero para el 7 de abril queremos hacer una gran jornada provincial y sería muy bueno también que lo tomaran en sus manos, porque va a ser una forma de contribuir a manifestarnos en defensa de la salud pública en toda la provincia. Así es. Raúl, te pedimos que puedas repetirnos nuevamente, 7 de abril, un abrazo al hospital público en defensa de la salud pública y... Bien, esto sería el 7 de abril. El 7 de abril, durante el día, incluso acá en Neuquén, se hablábamos a las 18 horas, pero bueno, en cada localidad vayan viendo la posibilidad y sería muy bueno desde ya poder compartir esa jornada en forma conjunta, porque creo que va a ser la muestra hacia el gobierno provincial de que nosotros defendemos el hospital público y exigimos que garantice todos los servicios como corresponde. Así es, Raúl, te agradecemos mucho el tiempo, la información y seguramente en estos próximos días desde la radio comunitaria de Junín de los Andes vamos a estar en comunicación con vos para ver cómo avanzan estas audiencias públicas, estos debates, estas propuestas de las organizaciones y para ver también qué repercusiones hay o no en la legislatura. Como vos bien dijiste, la banca del FID está, pero en términos del gran aparato que es el Movimiento Popular Neuquino, es una minoría. Por eso también es necesario que estos derechos humanos básicos, fundamentales, los podamos defender en la calle, los vecinos y las vecinas, quienes usamos y ejercemos nuestro derecho a la salud pública. Te agradecemos nuevamente desde la radio comunitaria y seguramente vamos a estar llamándote en los próximos días.
Bueno, muchísimas gracias a vos y a toda la audiencia, un abrazo grande y esperemos vernos pronto además, un abrazo. Conversábamos con Raúl Godoy, diputado del Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Estás escuchando la 90.5 FM Che, la radio comunitaria.